Dios le bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Traigo una palabra de parte de Dios que quisiera compartirla en esta mañana a todas las personas del Facebook, las personas de YouTube, aquellas personas que se conectan para escuchar la palabra de Dios desde este lugar. No son muchas, pero si yo alcanzase solamente 2 o 3 personas, con eso me basta. Bendecimos el nombre del Señor. Pero seguimos presentando la palabra de este lugar, presentando los panes y los peces, los 5 panes y los 2 peces, o los 5 peces y los 2 panes, y que Dios provea a la multitud que sean alimentadas. Bendecimos el nombre del Señor. Y traigo una palabra de parte de Dios, y se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Y le voy a dar lectura a la palabra de Dios en el versículo 11 hacia el 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, clamo, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de mis labios y de mi boca, Señor, y que tú traigas, Señor, a través de mis labios una palabra, Señor, de autoridad, una palabra, Señor, que sea de bendición para aquella persona que han de escucharla. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros estamos viendo últimamente todos los acontecimientos que están aconteciendo con referente al Medio Oriente, con referente a Israel y a los palestinos, nos dan a nosotros a entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. La pandemia es otro evento, esta es otra situación que está aconteciendo mundialmente, que nos muestra a nosotros que el enemigo, que el anticristo está plantando una plataforma para él manifestarse. Bendecimos el nombre del Señor. La palabra de Dios declara que hasta el momento hay algo que lo detiene a él e impide que él se manifieste, que es la iglesia. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, me voy a incluir en el paquete, para no decir que hay muchas personas. Muchos de nosotros, en estos últimos tiempos, a veces nos estamos preocupando más por la marca de la bestia. Y no estoy diciendo que no es algo serio, pero de acuerdo a los acontecimientos que la Biblia presenta, nos da a entender a nosotros que antes que el anticristo se manifieste, la iglesia va a ser levantada. Bendecimos el nombre del Señor. Vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Dice que los santos en Jesucristo serán transformados, los muertos en él resucitarán de entre los muertos, los que están vivos, sus cuerpos serán transformados y se reunirán con el Señor en las nubes. Bendecimos el nombre del Señor. Esto declara la palabra del Señor. Cuando la iglesia es raptada, bendecimos el nombre del Señor. Entonces ahora lo que detiene al anticristo que él se manifieste es la iglesia, las oraciones de los santos y el Espíritu Santo de Dios, que a través de la iglesia sigue orando, sigue clamando para que la maldad no se manifieste, para que el evangelio sea prosperado, para que Dios se siga glorificando a través de la iglesia. Pero vamos a declarar esto, que cuando el reloj profético de Dios, el kairos de Dios llega en la Biblia, en la Sagrada Escritura, el Cairo de Dios no lo detiene nada, ninguna oración, ningún ayuno, nada detiene lo que ya Dios ha determinado. Y si Dios no rapta a la iglesia,
entonces el evento profético que está por acontecer nunca va a acontecer. Entonces todas las visiones, toda la palabra profética que Dios ha venido profetizando en el Antiguo Testamento, a través de profetas como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y en el Nuevo Testamento la palabra del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, el libro de Apocalipsis del apóstol Juan, y un sinnúmero de otras escrituras que nos dan a nosotros entender que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida no va a venir en la forma que Él vino la primera vez. Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que aquel verbo fue hecho carne en el libro de Juan y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en ese mismo libro de San Juan 1, versículo 11 al 12, dice: a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios sabía que Israel rechazaría al Mesías como su hijo, pero aún así, aunque Israel rechazaría al Mesías, Dios lo envió. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero aún así Dios lo creó. ¿Quién puede entender los propósitos de Dios? Nadie puede. Ningún ser humano, por más conocimiento que pueda tener, podrá entender las profundidades del amor de Dios. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. No lo podemos nosotros entender con nuestra mente finita, pues Dios es un Dios infinito, que nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el hecho de que Él nos rescató a nosotros del pecado y nos dio una nueva vida, es que nosotros, por esta gracia, hemos podido entender en parte lo que Dios le ha revelado a los profetas. Dice la Sagrada Escritura que los profetas en el Antiguo Testamento anhelaban ver o entender estas cosas que hoy en día nosotros las tenemos tan cerca nuestra, y nosotros a veces o rechazamos o somos negligentes en cuanto al conocimiento profético y el conocimiento de la Sagrada Escritura. Siempre el diablo busca engañar al ser humano y decirle: no, esas cosas son muy difíciles. ¿Para qué tú te vas a poner a leer la Biblia? A mí me decían siempre, y yo andaba buscando conocimiento de Dios. Y no puedo decir que en esos momentos yo era salvo, pero en mí había una inquietud por conocerle a Dios. Y a mí, mi mamá me decía: tú te vas a volver loco. Y ese era, si tú te pones a leer mucha Biblia, te vas a volver loco. Y no sabiendo muchas personas, que cuando tú lees la Biblia y te encuentras con Jesucristo, tú te vuelves loco, pero es loco por Él. Loco por conocer su camino y loco por conocer lo que Él tiene para con tu vida, porque el ser humano nunca podrá estar completo al menos que tenga a Dios en su vida. El ser humano, Dios lo creó con un espacio en ese corazón, en ese ser interno tuyo. Hay un espacio que es donde habita el Espíritu de Dios, en donde Él quiere morar y hacer morada contigo. Tú tienes el Espíritu, pero esa lámpara del Espíritu Santo está apagada debido al pecado. Entonces, cuando entonces está Cristo en tu corazón, Dios prende la lámpara y ese Espíritu Santo entra a hacer morada en tu corazón. Tú vienes a pasar de criatura, tú vienes a pasar a ser adoptado en la familia de Dios. Entonces, este Cristo que vino en el principio, que vino para el pueblo judío, para traer la salvación al ser humano, ellos lo rechazaron al Mesías. Pero debemos recordar esto, que cuando ellos rechazan el Mesías, entonces ahora los gentiles, que somos nosotros, que no tenemos parte ni suerte, hemos creído en el Mesías que ellos rechazaron. ¿Quién puede entender los propósitos de Dios? Porque cuando Dios manda a Moisés a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que Dios le envía, Dios le dijo a Moisés: vete. Y Moisés le pregunta: ¿quién le diré yo que me envía? Dile que el gran yo soy te manda, ¿no? Y entonces el Señor le dice a Moisés: acuérdate, cuando tú vayas, yo endureceré el corazón del faraón, y el faraón no lo dejará salir a ustedes.
Entonces Dios hace todas estas cosas, ¿no? Sabemos ya la historia en donde Moisés va y Dios envía esas plagas a Egipto para rescatar al pueblo de Israel. Es una historia que todo el mundo conoce. Pero recordando esto, que ese gran yo soy que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, era el mismo Jesucristo. Él es el gran yo soy. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es la segunda persona del Trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podremos nosotros entender todos los propósitos de Dios, pero esta palabra de la Sagrada Escritura se está cumpliendo en nuestros propios ojos y es de darnos a nosotros temor. Temor no tanto, y podemos tener temor por todo lo que está aconteciendo, pues está la pandemia, está esta guerra, y están muriendo los niños inocentes, están muriendo el ser humano, los civiles, y está un caos, hay un terrorismo, y hay una situación tremenda alrededor del mundo que nosotros a veces somos como indiferentes. Como que no podemos entender que eso está en el Medio Oriente, pero eso nos puede alcanzar a nosotros también. Por el hecho de que nosotros estemos en América, o estemos en los Estados Unidos, o estemos en otro país, eso no quiere decir que la situación que está pasando en el Medio Oriente no nos puede alcanzar a nosotros. Sí que nos puede alcanzar. Porque eso es lo que el enemigo anda buscando. El enemigo está planteando una plataforma en contra del pueblo de Israel. Y sabemos que no podemos estar de acuerdo en todas las cosas que hace el pueblo de Israel. Pues sabemos que el pueblo de Israel también tiene sus cosas. Pero nosotros mirando desde un cuaderno bíblico, sabemos que Dios tiene un propósito con esta nación. Y todo cristiano, conocedor de la Biblia, que conoce a Jesucristo y que conoce que en esa fue la tierra donde nació el Mesías de ellos, que nació nuestro Redentor, que lo crucificaron a él en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, que ese lugarcito tan pequeño, que está rodeado de tantos enemigos, sí, el cristiano que ha sido nacido de nuevo, tiene que adorar esa tierra. No hay otra forma de nosotros decir que no amamos al pueblo de Israel, que no amamos a la nación de Israel. Sí, amamos a la nación de Israel. No estamos de acuerdo en que mueran los niños, no estamos de acuerdo en que acontezcan todas estas cosas, y simpatizamos obviamente con esta situación que está aconteciendo en el otro lado de la moneda, en Palestina. Pues Dios también tiene un pueblo, también como fue con Ismael, Dios también tiene promesas. Pero nosotros debemos de recordar que el enemigo la tiene con esta nación. La tiene porque la tiene. Y está planteando una plataforma que bíblicamente hablando, podríamos decir que es solamente una plataforma. Va a plantear una plataforma y una propaganda en donde muchas personas y muchas naciones van a empezar a ver a Israel de otra forma. Sembrando esa cizaña, sembrando esa situación para que se levante un imperio o un sinnúmero de naciones en contra de Israel. Cuando se levantan estos sinnúmeros de naciones en contra de Israel, es cuando aparece el jinete del caballo blanco, en donde yo lo leí, que aparece Jesucristo como el verbo. Ya es en la guerra de Armagedón, que acontecerá en el lugar del Megido, en el valle de Josafat, que lo llama la Biblia, también el valle de Jezreel, frente en el valle cerca del monte del Carmelo. Allí nosotros estuvimos y vimos a gran planicie en donde se va a acontecer la guerra de Armagedón. Esta sería una tercera guerra mundial, pero la Biblia declara y da indicaciones que la iglesia no va a estar presente para esa guerra de Armagedón, sino que la iglesia viene con Cristo juntamente con él en caballo blanco. Entonces que hay una secuencia que si nosotros estamos viendo esta plataforma que indica que la guerra, una tercera guerra mundial se podría desatar de ese lado, del lado del Medio Oriente, porque nosotros estamos viendo las cosas que están aconteciendo. Y yo estoy retirado, yo me paso viendo a veces esas noticias para estar al día de lo que está pasando. Y estas naciones se están reuniendo. Israel está rodeada. Israel tiene Irán en el oeste, Israel tiene Irak, tiene al sur a Egipto y tiene al norte a Siria. Está rodeado de enemigos. Entonces Israel pelea por un terreno que ya ellos prácticamente han ganado y que Dios le ha dado a ellos. Entonces, después de una guerra en el 1948, donde ellos se declararon como nación y como Estado, se determinaron ciertos linderos que le pertenecían a ellos. Entonces quedan los palestinos en el lado de Gaza.
Entonces, no quieren, rehúsan esta persona, los Hamas, rehúsan reconocer a Israel como nación. Entonces Israel le está mandando 50,000 cartuchos en el aire. Entonces Israel solamente está supuesto a defenderse y a bloquearlo. Y si ellos no pueden bloquear un misil de eso, ¿qué acontece? Ellos tienen no solamente que bloquear, y tienen que mandar también cartuchos, porque si no declararon la guerra, ¿qué podemos hacer nosotros? Me van a mandar, yo solamente voy a bloquear. Eso es como que yo me meta en un ring de boxeo y yo estoy peleando con una persona y yo nada más estoy bloqueando lo que la persona me está mandando, y yo no le voy a mandar un derechazo o un uppercut para tumbarlo. No, eso no funciona así. Y delante de Dios, Dios sabe, Dios es justo. Y cuando Dios hace justicia, Dios puede hacer justicia, como tantas veces que Dios ha disciplinado al pueblo de Israel. Y hay muchas personas que se olvidan de este hecho. Y es el hecho de que Israel como nación, es un milagro que Israel está levantada como nación después de Hitler haber matado más dicen que fueron 6 millones de judíos, pero fueron más de 10 millones fueron como 10 millones de judíos que eliminó Hitler. Y lo llevaba como ovejas al matadero. Lo estaban matando como si fueran nada, como si fueran cucarachas. Entonces ellos se levantan como nación. Y vimos la profecía en el libro de Ezequiel, cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo al Señor, Señor, solamente tú lo sabes. Dios de los escombros levanta a esta nación. Entonces, por esta nación constantemente está bajo una lucha para subsistir. Porque si nosotros miramos el cuaderno bíblico y miramos el hecho de que cuando a Jesucristo le estaban crucificando, el pueblo de Israel, se encuentra en el capítulo 27 del libro de Mateo, donde lo está crucificando el Señor, y ellos querían asegurarse de que Jesucristo fuese crucificado, le dicen muerte, y ellos dijeron que su sangre, y Poncio Pilato quería como soltarlo, y ellos dijeron, no, que crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre de tus hijos. Cuando ellos rechazan al Mesías, ellos mismos se echan la maldición. Y han vivido bajo una disciplina porque rechazaron al Mesías. Pero en ese rechazo está el propósito de Dios de salvar al pueblo gentil, salvarnos a nosotros. Entonces ya después que nosotros somos salvos y hemos sido injertados al árbol de Israel, nosotros ahora, después de ser salvos, no podemos nosotros ahora menospreciar a Israel, porque Israel ha sido rebelde en cuanto al Mesías. Todo es un propósito divino que nadie lo puede entender. Nosotros podemos entender en parte, pero por más personas que aparezcan, y aparecen muchas personas que tienen un conocimiento bíblico profundo y que son personas estudiadas de la Sagrada Escritura, que nosotros podemos aprender de ellos. Si los metemos en YouTube y utilizamos la televisión adecuadamente, podemos instruirnos de estas personas que conocen más Biblia que nosotros. Y en un tiempo... Estas son palabras proféticas que todo un pequeño tiempo no puede desmenuzar todo lo que la Biblia declara con respecto al pueblo de Israel y lo que está pasando. Pero sí darle una voz de alerta. Porque hay tanta gente que con esta vacuna y están con un paniqueo, hasta la misma iglesia. Que esa es la marca del 666. Pero muchachos, si tú estás evitando ahora mismo, si esa es la marca del 666, tú estás evitando que te pongan la marca. Eso quiere decir que nos quedamos toditos nosotros. Porque los que van a estar luchando para no ser marcados son los que quedaron después del rapto. Eso es lo que, si seguimos la secuencia de lo que dice la Biblia, y no solamente eso, sino que después del rapto, los que están en el cielo con el Señor, el Señor se casa con su iglesia. La iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se casa con su iglesia. Se casa con los redimidos, aquellos que han sido lavados con su sangre y que han vivido fielmente dándole a Él la gloria y la honra, y no se han avergonzado de su nombre y no se han avergonzado de lo que Él representa. La iglesia, la iglesia verídica. No estamos hablando de una iglesia idolátrica, de una iglesia apóstata. Estamos hablando de una iglesia que es espiritual. No son 4 paredes las que el Señor viene a buscar, sino es una iglesia que va a estar buscando el rostro de Él en espíritu y en verdad, y está buscando su rostro. Dice que Él vendrá como el ladrón en la noche, pero Él no viene para ladrón en la noche, para aquellos que andan buscando su rostro de noche. Porque el Espíritu Santo de Dios es el buen pastor, y el Espíritu Santo de Dios es el responsable de tener preparada la novia de Cristo para el esposo. Él es el que va a preparar a la novia. Él es el amigo del esposo. Él está preparando la novia de Cristo para que cuando Cristo venga le encuentre sin arruga y sin mancha.
Si no fuese por el Espíritu Santo de Dios, no hubiese iglesia, no hubiese nada. El Espíritu Santo de Dios es nuestro pastor. Él es quien pastorea a los pastores de los pastores. Él es el matatán, como decimos nosotros en la República Dominicana, de todo esto. Entonces estamos, la iglesia se encuentra en el cielo, gozándose. Y porque miren lo que dice la palabra de Dios aquí. En el versículo del capítulo 19, versículo 1, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Son una secuencia, están hablando de algo que ha acontecido en la tierra, y lo vemos nosotros en el capítulo 17 y en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 17, la gran ramera, que es la Babilonia eclesiástica, la Babilonia apóstata, es quemada a fuego. Entonces en el capítulo 18, eso es para así resumir todas estas cosas. En el capítulo 18 vemos la Babilonia comercial, el imperio del anticristo, de todos estos reyes también se van a cuesta. Entonces hay una celebración en el cielo por todas estas cosas que están aconteciendo, porque Dios está juzgando las cosas. Entonces cuando Dios juzga la muerte de los mártires, de los profetas, de estas personas que han sido perseguidos, estos misioneros que las guerrillas lo han matado en diferentes lugares, ya sea de Colombia, sea en cualquier otro país, en la China o en el África, en cualquier otro país donde estos misioneros han dado su vida y le han dado muerte a ellos y a su familia por el Evangelio. Entonces en el cielo se está gozando la novia de Cristo con todo esto, porque Dios está juzgando y vengando todas estas personas que le hicieron daño al Evangelio, que trataron de impedir que la palabra de Dios sea predicada y sea prosperada. Si nosotros queremos ser iglesia de Cristo, nosotros no podemos impedir que el Evangelio sea prosperado, ni impedir que Dios salve a las almas, porque el propósito de Dios en estos últimos tiempos, más que nunca, es salvar a las almas. Y mira, se han atrevido. Y yo he escuchado bastante predicaciones de personas que son famosas, que tienen miles y miles de personas dentro de sus congregaciones, pero se han atrevido a criticar a Gigi Ávila, porque Gigi Ávila siempre decía, Cristo viene pronto, y lanzaba estos mensajes apocalípticos, y decían como que Gigi estaba asustando a la gente para ser salva. Gigi está predicando la palabra de Dios, y él no estaba errado en nada. Pues él está claro que la presencia de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo estaba más cerca que nunca. ¿Qué son 20 años para Dios? ¿Qué son 30 años para Dios? No son nada. 1000 años para Dios es un día, y un día como 1000 años. Entonces cuando tú predicas a Dios y dices que Dios está más cerca que nunca, sí, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Entonces hay muchas personas que se están preocupando más por las finanzas, más por lo que ellos pueden tener, pero si todo esto se va a cuesta, preocupándose andan de aquí para allá y de allá para acá, siendo dirigidos por la carne, siendo dirigidos por su propia mentalidad, que en concentrarse en los propósitos de Dios. Lo importante es que las almas sean salvas. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Y que sean restauradas. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, cuando el pueblo judío rechaza a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Ahora el Señor Jesucristo empieza a salvar a los gentiles. Los gentiles vienen a ser agregados al redil de la salvación. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este jinete del caballo blanco, ¿quién es? No es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, quien no viene a ser crucificado nuevamente, a ser abofeteado, a ser martirizado, a ser rechazado, a ser menospreciado. Él viene, bendecimos el nombre del Señor, como un jinete, viene ahí en caballo blanco, viene con su ejército celestial a pelear en la guerra de Armagedón. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta palabra esta palabra de Apocalipsis es tremendísima, y lo declara, porque dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y ¿qué?
y pelea. En otras palabras, que Él no va a dar la mejilla como la dio la primera vez. Que lo abofetearon y que no lo hicieron. Lo crucificaron a Él prácticamente desnudo, lo humillaron como un rabino. ¿Qué no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos latigazos no le dieron? Como lo describió Isaías en el capítulo 53. Angustiado, menospreciado Él. Como que no le estimamos, vimos su rostro, ¿no? Y lo despreciamos. Bendecimos el nombre del Señor. Pues eso era el propósito de Dios, de que Él fuese crucificado, inmolado, como Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora Él no regresa en esa forma. Él regresa ahora a pelear por el pueblo de Israel. Santo. Cuando Él regresa, obviamente hay dos partes de esta venida. Pues Él viene y desciende en la nube. La iglesia es raptada. Hay una celebración en el cielo, las bodas del Cordero, hay una tremenda fiesta. Y después de ahí retornamos a pelear en la guerra de Armagedón contra el anticristo. Y ya sabemos que, conforme a lo que la Biblia declara, que estamos peleando una guerra que ya está ganada. El Señor va a destruir todos esos ejércitos que van a rodear a Israel para tratar de destruir este pedacito de tierra en el centro del mundo. Dios con la espada que sale de su boca va a destruir a todos estos ejércitos. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el hincapié en todo esto, en esta palabra, es que nosotros entendamos que la palabra profética de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y que es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Si nosotros leemos el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8, el 9, el 10, el 11, el 12, todas esas partes del libro de Daniel son palabras proféticas de parte de Dios del cumplimiento para el fin de los tiempos, en donde Daniel pudo ver el anticristo y todo este imperio del anticristo levantarse en contra de los santos. Y Dios le dio a Daniel palabra profética, le dio las 70 semanas de Daniel, que no podemos entrar en esto en este corto tiempo, pero en esto que yo estoy estableciendo podría ser como un preámbulo de algo más que uno pudiese hablar, porque el libro de Daniel juntamente con el libro del Apocalipsis están declarando cosas que se han de cumplir. Entonces, ¿cómo puede Daniel, miles y miles de años atrás, ver todo lo que está aconteciendo hoy en día? Bendecimos el nombre del Señor. Pero eso es que la Biblia es única. La Biblia no es cualquier otro libro, sino es que es la palabra de Dios. Es una palabra profética. La Biblia no falla en profecía. La Biblia es única, no es un libro como este. Entonces, cuando la Biblia está declarando esto, en el capítulo 19, así como se han cumplido otras profecías, esta también se ha de cumplir. El problema radica en el libro de Apocalipsis, es que hay tantos símbolos y hay cosas que nosotros no podemos entender porque no le dedicamos el tiempo que ella merita para nosotros tratar de entender lo que ella revela. Y encima de eso, si nosotros no oramos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele, que nos dé entendimiento y sabiduría, nosotros no podríamos entenderlo. Tenemos que buscar otras ayudas, tenemos que buscar comentarios bíblicos, tenemos que buscar diccionarios bíblicos, tenemos que entender el lenguaje bajo el cual ella fue escrita, conocer la cultura, conocer todas estas cosas que la palabra de Dios revela. Y nuestro corazón y nuestro espíritu debe estar armonizado con ella. Porque si nosotros venimos con un espíritu de orgullo, de soberbia, con una preponderancia como que nosotros todo lo podemos entender, Dios nos mantiene el velo y nunca vamos a poder entender lo que la Biblia de Dios declara. Así que en este corto mensaje es lo que estoy tratando de lograr, es darte a entender que te ponga de acuerdo con el Cristo de la gloria. Que tú recibas a Cristo en tu corazón, que tú te ubiques, que cuando el Señor venga, bendecimos el nombre del Señor, tú te vayas con Él. Las cosas que están aconteciendo son únicas y revelan el hecho de que las Sagradas Escrituras se están cumpliendo en nuestros propios ojos. Y Dios es tan misericordioso que estos son, podríamos decirlo que principios de dolores, pero estamos viendo los dolores. No podemos decirlo que estos son rumores de guerra, no son rumores de guerra, son guerras.
O sea, que vendrán guerras, rumores de guerra, terremotos, pestilencias y un sinnúmero de cosas. Vendrá la persecución para los santos. Entonces hay una plataforma que está siendo plantada. Y es por eso que busca a nuestro Señor Jesucristo, cree en Él. Dice la Sagrada Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. La religión no te va a salvar a ti. El hecho de que tú vayas a una iglesia, el hecho de que tus padres sean salvos y vayan a una iglesia cristiana, no te hacen a ti salvo. Tú tienes que ir a buscar tu propia salvación. Tú tienes que ir a la iglesia, congregarte, leer las escrituras, ponerte en acuerdo con Dios, leer las sagradas escrituras y aceptar a Cristo en tu corazón. Y si no puedes ir a una iglesia, donde quiera que tú te encuentres y tú entregues tu corazón a Cristo, Cristo te salva. Porque la que salva no es la iglesia. Es Jesucristo, es la sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer obra para que yo sea salvo. Yo tengo que creer que lo que Él hizo fue suficiente para salvarme a mí. Suficiente. Y armonizar mi vida para con la vida que Él demanda que nosotros estemos viviendo adecuado a las Sagradas Escrituras, viviendo en santidad, buscando la santidad de parte de Dios, tratar de crecer en este proceso que Dios ha plantado para que nosotros seamos y celebremos las bodas con el Cordero. Porque si nos quedamos en esta tierra, podríamos ser salvos, pero entonces tendríamos que dar nuestra vida como un mártir y derramar nuestra sangre, así como la derramó en la cruz del Calvario. Vamos a tener que nosotros derramar nuestra sangre para poder adquirir como un mártir la salvación. Oye esto, siempre creyendo que Él es quien nos salva, pero cuando nos hagan la pregunta, ¿tú crees en ese Cristo de la gloria que se predica, que derramó su sangre allá en Israel? Y te diga, no, yo no lo conozco, yo ni lo he visto, como hizo Pedro. No, nosotros lo conocemos si Él es mi Salvador. Bueno, pues póngase ahí, 3 balazos, muertos. Así van a tener que entrar muchos. Bendecimos el nombre del Señor, y no es para asustar, es para declarar lo que declara la Sagrada Escritura. Que nosotros tenemos que leerla, tenemos que instruirnos en ella, porque Dios nos dejó el plan. La Biblia es el guía, la Biblia es el mapa. Pero si nosotros no seguimos el mapa, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder. Hay personas, por ejemplo, que quieren armar una fornitura, ordenan algo y no leen el plan que trae para tú armar lo que tú quieras armar, sino que empieza a armar, a hacer las cosas locas y te toma más tiempo de la cuenta. Entonces, ¿por qué nosotros no llevarnos del guía? El guía, la Biblia es el guía que nos guía a nosotros hacia la salvación en Cristo Jesús. Así que espero que esta palabra te haya inquietado a buscar el rostro del Señor y aceptar a Cristo en tu corazón. La Biblia dice que si tú creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y que tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Salvador, tú recibirás la salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así de sencillo es. Te arrepientes de tus pecados, arrepiéntete con sinceridad de corazón que tú quieres aceptar a Cristo y que tú quieres vivir para Él y que Él sea tu Mesías, y tú vendrás juntamente con Él, con lo que dice la Sagrada Escritura. Dice en el versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo que una vez fue crucificado, pero que cuando venga la segunda vez, mira, ese no va a venir como vino la primera vez. Entonces nosotros queremos estar no en el lado opuesto, queremos estar en el lado ganador. Así que por más que tú veas que Israel está siendo rodeada y critican y murmuran y qué nos dicen ellos de Israel, aunque Israel tiene cosas que no están bien y nosotros lo sabemos, pero debemos reconocer que hay que leer la Sagrada Escritura. La palabra de Dios declara que el que bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldiga. Israel es un pueblo bajo el pacto de Dios. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que entender la Sagrada Escritura antes de nosotros empezar a declarar y tomar parte en ciertas cosas que nosotros sabemos que están mal. Dios les bendiga. Este ha sido el hermano Ramón King. Mi correo electrónico es esta-tierra@eol.com o puede escribir a María KLM @eol.com del Ministerio Jesucristo mi Señor. Dios te bendiga.